tardes. Sebastián Laverdi, Kevin Castaño. Vamos aquí a Kevin, vamos a mostrarlo. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, Vanessa, buenas noches. A ver qué me escribió Vanessa. Vanessa, buenas noches, profe. Qué pena con usted. El internet lo tengo súper lento. Claro que sí, lo autorizamos. Muchas gracias. No solamente mi internet, el internet de todos. Qué cosa tan loca. Esto ha sido tremendo. Kevin Castaño, buenas noches. Bienvenido. Entonces, aquí estoy conectando mi cámara. A ver. Jefferson Ciagama, buenas noches. Bienvenido, Jefferson. Hoy me lo encontré en la calle al hombre. Muy bien, Jefferson. ¿Cómo has estado? Bueno. Entonces, como les iba contando. Hola, Jefferson. ¿Cómo vas? Eso me alegra mucho. Bueno, muchachos, entonces quiero darles en nombre de Unir Remington la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de los días viernes. Hoy estamos haciendo nuestro 7º encuentro tutorial, ya el próximo viernes haremos el examen final y hoy vamos a terminar pues la serie de exposiciones que venimos hablando sobre lo que ha sido esa crisis política que ha vivido el país a lo largo y ancho de la historia y que se ha venido, si se puede decir así, a cimentar y a fortalecer mucho más esa crisis ahora en pleno tiempo de la pandemia. Por ahí les he estado mandando videos. El video de esta semana es un video que nos deja a todos pues como porque no hemos sido los únicos que de pronto aprovechando el módulo de Colombia Crisis Política hemos hecho. Jennifer Andrea, buenas tardes, ¿cómo has estado? No somos los únicos que hemos hecho de pronto una crítica pero sana o una locución sana en relación a lo que está pasando en el país. Pero ya pues se dieron cuenta en el video donde este periodista de Caracol pues analiza la situación y vemos cómo hasta en el Congreso de la República se prepara un veto para que nosotros los maestros, tanto en el colegio, en la básica, en secundaria y en la universidad, no comentemos de esos temas ni estamos con autorizaciones para dialogar con ustedes, los jóvenes estudiantes, sobre estos temas de Colombia crisis política. Pues eso ha sufrido un rechazo de todo el país, hay una inconformidad en todo el país, porque yo creo que los que tienen que darse en cuenta de toda la verdad son ustedes los jóvenes, los que se están preparando a nivel universitario, y ustedes no pueden ser ajenos a esta situación pues que hemos vivido. Vuelvo y les digo, hemos mostrado una neutralidad. Hay muchas cosas, hay muchas conjeturas que se han tejido en estos días. Por ejemplo, hoy decían que porque el Comité del Paro no ha dicho nada. Ayer hicieron un medio arreglo, pero no hay una pronunciación de ellos. ¿Quién los eligió? Federico Gutiérrez, el que en su momento fue un gobernante en Antioquia, decía que ellos quiénes eran, que quién los había elegido, que quién los había escogido para hacer lo del paro. Y ya se ha demostrado que ellos no tienen control sobre todo. Y además de eso, lo que yo ya les había hablado en otro encuentro tutorial, allí hay muchos intereses de por medio, porque muchos de ellos, de una manera u otra, también son empresarios y tienen unos intereses. Es que el tema de la política es un tema bien incómodo. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen todos de una manera u otra tienen unos intereses y viven unas situaciones, y ahí hay, en ese comité de paro, pues hay personas que también tienen intereses de que la situación pues se solucione porque los está afectando económicamente. Entonces uno aquí en si se puede decir, en este tire y afloje. Carol, buenas tardes, buenas noches. En este tire y afloje uno no sabe cómo
quién es quién. O sea, han ocurrido cosas muy tristes, muy lamentables para la historia del país, videos muy tristes, situaciones muy tristes. Esta semana pues ya dejaron que viniera Derecho Internacional a visitarnos, creo que llegaban hoy o llegan el lunes. En todo caso, tenemos que estar muy atentos pues a todas estas situaciones que de una u otra manera han afectado ese desarrollo, entre comillas, de lo que ha sido no una nueva crisis política, sino que eso ya venía presentando. Lo que pasa es que ahora los jóvenes pues se han dado cuenta de toda esta situación y pues han salido a protestar, y yo creo que de una manera sana. Y lo que ya habíamos hablado, pues lastimosamente todas estas manifestaciones contra el Estado pues fueron infiltradas, no sabemos por qué, porque ya uno no se atreve ni a hablar, porque sabe uno que la información la están manejando tanto los sectores de derecha como de izquierda y de centro derecha. Entonces, hay intereses, no solamente políticos, sino de toda índole. Entonces, tenemos que estar pues muy atentos a toda esta situación y esperar pues para bien del país. Anoche nos reconfortó un poquitico la ganada de Colombia ante Perú, pero esperamos pues de que todo se solucione, porque Colombia es un hermoso país y nosotros como ciudadanos somos gente buena, tenemos estudiantes buenos, la juventud es una juventud sana, a pesar de que está siendo tan golpeada por el tema de la drogadicción, pero no en todas partes, ¿cierto? Entonces, lo más importante es de que las cosas pues se organicen de manera rápida y podamos continuar pues siendo ese país maravilloso que algún día queremos tener, libre de corrupción, libre de tanta violencia, libre de tanta delincuencia. Vieron el problema que estamos viviendo esta semana, cómo han aumentado los feminicidios horriblemente en el país nuevamente. Entonces, la situación se está volviendo un poquito tensa. Entonces, el primer trabajo que voy a pedir que arranquemos, voy a pedirle al grupo de Wilson, Jessica y Mónica Herrera para que nos hablen del desempleo, y entonces lo voy a compartir con ustedes. A ver, por ahí me preguntaron. Jennifer Andrea Arroyave, buenas tardes. Muy bien. Entonces voy a empezar a compartir, presentar ahora, voy a abrir aquí la ventanita y voy entonces, arranco con este tema. Cuando lo estén viendo, entonces el grupo que le toca, me hace señas, a ver, ya se está viendo, entonces ya les voy a, muéstrame, a ver, yo voy a ver qué me escribieron aquí, para que de pronto no se pegue. Wilson Andrés está diciendo que, profe, muy bien, profe, si quiere lo comparto en las diapositivas para que de pronto no se pegue. Pues intentemos a ver si hoy no se pegan. O como quiera, o si quiere lo comparte. ¿Quiere compartirlo? Pues si quiere, bueno, perfecto. Entonces voy a volver a las diapositivas y entonces, a ver, este es el trabajo. Y yo voy a incluirme pues para escuchar permítame en un momentico. O Mónica, voy a llamar a Mónica. Y Mónica por el audio, yo aquí tengo el audio de Mónica y Mónica me da el audio. Mónica, aquí la tengo. Buenas noches. ¿Sí me escucha, profe? Bueno. Permítame en un momentico.
Mónica, ¿me estás escuchando? Yo te estoy marcando para que me contestes. Ah, sí, señor, ya le voy a contestar. Bueno, entonces, Mónica no me contestó. Vamos a ver cómo nos organizamos. Vamos a Profe, ¿no me ver cómo. escucha? Ya le iba a contestar. Ah, ya le va a contestar, profe. Listo, ya voy a volverle a marcar. A ver. Mónica, déjeme, bueno, déjeme, pues yo voy escuchando, usted arrima ahí, yo así para que no se pierda. Ya ahí está la diapositiva, ¿cierto? ¿Quién va a comenzar? Bueno, arranque pues, que yo la estoy escuchando. Sí, del grupo común y corriente, porque los muchachos sí te están escuchando. Bueno, sí. Listo. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Mi nombre es Mónica Herrera. Mi grupo está conformado por Jessica Toro y Wilson López. Nosotros le vamos a hablar acerca del tema del desempleo en Colombia. Bueno, aquí para empezar, compañero, vamos a hablar de lo que es el desempleo como concepto general. Mónica, ¿ya pasó la diapositiva? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, sigue. Bueno, ¿qué es el desempleo? Es una de las variables más importantes para la dinámica de la economía de un país. Marca los niveles de pobreza y desigualdad. Determina el comportamiento de su población y afecta directamente el estado de las familias, desde su composición hasta su calidad de vida. Sigue mi compañera Jessie. Bueno, tenemos qué es el desempleo para Colombia. ¿Sí me están Pega un escuchando? poquito el celular al audio de ella. Listo, entonces el desempleo en Colombia ha mantenido tasas considerablemente altas, Registro y control, buenas noches, bienvenido. afectando directamente el desarrollo económico del país. Bueno, a pesar de que en años anteriores, como lo fue entre el 2006, bueno, tengo una pregunta, ¿sí me están escuchando bien? ¿O? Sí te estamos escuchando, pero con el micrófono del profe se escucha un eco terrible, entonces qué bueno que el profe nos apagara el micrófono. Pero Sí, que el profesor, porfa, nos apague el micrófono del computador para que solo escuche por el audio del teléfono. Es que el problema es que el profe no nos escucha, compañero, el profesor está sordo, no nos está escuchando nada y no está leyendo el chat. Profe, usted está recibiendo el audio de la llamada de Mónica. Mónica, espérame que yo me voy a unir por el video bien. Señora. ¿Usted le organizó el ticket a esta señora? ¿Le organice qué? Le mandó el ticket. No, pero estoy en clase. Perdón, estoy en clase, hombre. Muy mal usted, para qué feo no mandarse. compañero, ¿será que sigo con la exposición o qué hago? Jessy, esperemos un momentico al profe. ¿O Wilson, no? ¿Sí? Wilson, pero yo creo que es O mejor le que tú escriben al WhatsApp, mejor. ¿Qué me decías, Wilson, Mónica? yo creo que es mejor que tú lo compartas, porque si el profesor no tiene audio, ¿cómo va a escuchar el video? Es verdad, esperemos que logre
conectarse. No sé por qué no me conecta por el mic del celular, que de pronto por ahí le da audio más fácil. O lo otro sería escribirle el WhatsApp y decirle que si continuamos con la exposición. Permítame un momentico. Apenas no logre escuchar, yo le digo que me deje Ah, compartir ya lo las estoy diapositivas en un... escuchando. Profe, ¿ya me escucha? Ahora sí. Ya lo estoy escuchando, tranquilo. Profe, le quería comentar que nosotros en una de las diapositivas tenemos un video cortico. No sé si a usted le funciona el audio para compartirlo ahorita con los compañeros. Wilson, ¿usted está hablando? Sí, señor. Le estaba preguntando que si quiere, yo comparto las diapositivas porque más adelante en una de ellas tenemos un video corto para la presentación. Un video de 2 minutos, pero no sé si a usted le funcione para darles el audio a los compañeros. No, no nos escucha. No, compañero, no lo está escuchando. El profesor está como embaladito. ¿Sí me están escuchando, no? Sí, señor. Wilson, no lo estoy escuchando. ¿Quién está hablando? Sí escuché a Mónica, pero no pude más. No, profe, en ese momentico no estaba hablando nadie, pero ya me escucha bien. Profe, Wilson, ¿sí me está escuchando o no? sí, señor, pero usted nos escucha a nosotros. Profe, nos escucha. Will, yo creo que es mejor que comparta usted las diapositivas. No, Ah, sí, bueno, listo. Hágame un favor, mejor cada uno presente pues las diapositivas, por lo que yo no tengo retorno, sí. Traté de hacerlo, pero fue imposible. listo, listo, profe, Listo, ya las voy a Johan, compartir. gracias. Ya las voy a compartir, profe. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, ya. Listo. Entonces, ¿en qué diapositiva estábamos, Jessica? Es- En la yo estaba tercera. presentando ahí, sí, esa. Esa, listo. Bueno, Dale. entonces voy a volver a empezar de nuevo. Entonces, bueno, tenemos qué es el desempleo para Sí, hágame el jóvenes. favor porque ya los estoy escuchando. Bien pueda. Entonces, el desempleo en Colombia ha mantenido tasas considerablemente altas, afectando el desarrollo económico del país. A pesar de que en años anteriores esta tasa empezó a disminuir como lo fue entre el 2006 y 2014, pues en la actualidad esta tasa ha aumentado y más lo podemos decir por el momento en el que estamos pasando, como lo es la pandemia. Pues esta trajo consigo la reducción de empleo y de pocos ingresos en las empresas. Eh, Uno de los puntos importantes por resaltar es que uno de los grandes problemas sociales a causa del desempleo es el aumento de los niveles de pobreza. Está también que, según estudios, a las mujeres las afecta mucho más esto, pues por cada hombre que pierde
el empleo, 2 mujeres lo hacen. Y bueno, compañero, ya puede continuar. Bueno, compañeros, buenas noches. Voy a hablarles de los determinantes del desempleo en Colombia, analizados desde la oferta y la demanda laboral. Uno de Muy los bien, Will. Listo. Uno de los determinantes son los factores demográficos y participación laboral. Se considera que estos factores explican el desempleo desde el punto de vista de crecimiento de la informalidad laboral e incrementos en la población dispuesta a trabajar. Esto es el resultado del deterioro de la situación económica. Por ejemplo, o sea, las personas que viven en los pueblos migran a las grandes ciudades y esto explica la sobrepoblación económica activa en las ciudades y el aumento del desempleo informal. ¿Por qué? Porque esas personas al no encontrar un empleo, por ejemplo, en oficinas o en lugares donde tengan firmados contratos, instalan negocios en las calles donde venden productos de ropa, videos piratas, hacen actos de canto, de música, y estos se consideran trabajos informales y por eso afectan la estadística del desempleo. Otra determinante del desempleo son los desequilibrios estructurales y el atraso educativo. Sabemos que la educación y el trabajo son dos elementos que conforman una sociedad democrática y que están unidos fuertemente. La igualdad para el acceso a la educación no es igual para todo el mundo, eso lo sabemos, y por ese mismo determinante también sabemos que el acceso al derecho al trabajo también se ve afectado por la educación. Se considera un incremento en la Se considera un incremento en la tasa del desempleo desde el punto de vista de la oferta del trabajo también, que puede ser, esto también se puede ver reflejado en la duración de los periodos de búsqueda de empleo, además de los requisitos para conseguir un empleo donde exigen niveles de educación muy altos para muchas personas que no cuentan con ellos. Bueno, otro factor son los sistemas de entrenamiento. En Colombia tenemos un sistema de capacitación basado en estudios técnicos de secundaria y centros de entrenamiento operados públicamente por el SENA. Cuando se dan estas opciones para ingresar a las empresas y se realizan lo que llamamos las prácticas o las pasantías, esto se realiza por un periodo muy corto y de todas maneras al terminar estas pasantías, las personas que están beneficiadas de esto terminan ingresando al dato estadístico del desempleo. Además que se evidencia que esto no cubre las necesidades completas de estas personas y cada vez que una persona dura mucho tiempo sin conseguir empleo, tiene que volver a pasar por un proceso de entrenamiento, como una especie de llamado periodo de prueba en los trabajos, y realmente esto afecta que de pronto no continúen en el trabajo y vuelvan a formar a la estadística del desempleo. Otro factor es factores microeconómicos. Estos están compuestos por los salarios reales y alza de los, está compuesto por los salarios reales y una alza de estos son el factor desencadenante del desempleo. Se resta el dinamismo a la ocupación, creando puestos de trabajo en los sectores de bienes transables. Esto carga despidos y es un determinante del desempleo que se consideran los altos costos de despido en las barreras para el empleo formal. También tenemos los factores macroeconómicos, que están compuestos por el desempeño económico, el ambiente para la inversión de las empresas y la política fiscal. Es un punto que indica el desempeño económico que es determinante para el ritmo en cuanto al empleo y el desarrollo de puestos de trabajo. Mejor dicho, mientras una empresa esté tomando decisiones para invertir, va a generar más empleos, y por lo contrario, si una empresa hace una mala inversión, va a pasar todo lo contrario, va a generar desempleo, pues a causa de las malas inversiones va a generar despidos por las malas decisiones. Bueno, continúa mi compañera. Listo, tenemos las ciudades con mayor desempleo entre noviembre del 2020 y enero del 2021. Entonces, entre esas ciudades están 3, que son Quibdó, Neiva y está Ibagué. Entonces, tenemos que Quibdó registró el 21.5%, la tasa global de participación fue el 56.6%, la tasa de ocupación el 39.7%, la tasa de
de subempleo objetivo, que significa las personas que tienen deseo de conseguir un empleo, entonces ese está entre 4.3. Neiva está entre el 21.0, con su tasa global del 58.5, la tasa de ocupación entre el 46.2% y la tasa de subempleo objetivo el 8.0. Y por último está Ibagué, que se encuentra con el 20.9%, en su tasa global de participación el 57.8%, tasa de ocupación entre el 45.7% y tasa de subempleo entre el 7.0%. Un dato importante para agregar ahí es que durante el mes de abril del 2021 la tasa de desempleo fue del 15%, lo que representó una reducción del 4.7% comparado con el mismo mes del 2020, que fue el 19.8%. Entonces, pues ahí podemos ver un poco de mejora de acuerdo con el desempleo. Compañero, ¿podemos seguir con la otra diapositiva, por favor? Bueno, tenemos las ciudades con menor desempleo. Entre noviembre de 2020 y enero del 2021 están Cartagena, Barranquilla y Pasto. Entonces tenemos que Cartagena presentó el 11.3%, en su tasa global de participación estaba entre el 56.1%, la tasa de ocupación entre el 49.7% y tasa de subempleo objetivo 8.1%. Está Barranquilla con el 12.5%, la tasa global de participación fue el 60.6%, tasa de ocupación 53.1% y tasa de subempleo objetivo 15.2%. Y por último encontramos a Pasto, que está entre el 14.5%, la tasa global de participación fue el 64.8%, la tasa de ocupación fue el 55.4% y por último la tasa de subempleo objetivo fue el 11.6%. En las ramas que más aportaron positivamente a esta variación de la población ocupada fueron el comercio y reparación de vehículos, construcción e industria manufacturera. Ya, compañero, puede continuar. Bueno, podemos ver cómo la tasa de desempleo llegó hasta un 11.8% en el año 2010 y fue disminuyendo hasta llegar a un porcentaje más bajo en el año 2015 con un 8.9%. Ya en el año 2016 empezó a incrementar nuevamente el porcentaje de desempleo hasta llegar al año 2021, donde hemos tenido uno de los índices más altos de desempleo en nuestro país, que es un 15.1%. Teniendo en cuenta pues en Colombia aproximadamente 5 millones de habitantes, casi 7.5 millones de personas están desempleadas. A continuación vamos a ver un video donde nos explican más detalladamente los porcentajes exactos que tenemos actualmente de desempleo en Colombia. Hoy se conocieron los resultados del desempleo en el primer mes del año. El índice de desempleo en Colombia durante el mes de enero de 2021 se ubicó en 17.3%, según el Departamento Nacional de Estadística DANE. En diciembre pasado registró 13.4% y el 2020 en su conjunto cerró en 15.9%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que el número de desempleados pasó de 3.2 millones en enero de 2020 a alrededor de 4.2 millones en el mismo mes de este año, principalmente por las medidas impuestas por algunas administraciones locales para contener la pandemia. En efecto, los sectores donde más cayó la ocupación fueron actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. Los servicios de alojamiento, de comida, transporte y almacenamiento también se mostraron bastante afectados. Por otro lado, Quibdó es la ciudad con más desempleo en Colombia en enero, al registrar 21.5%.
A esta le siguieron Neiva con 21%, Ibagué con 20,9%, Cúcuta con 20,5% y Tunja con 20,2%. Se multiplicaron las quejas contra los bancos en medio de la pandemia. Las entidades financieras, incluyendo bancos, no fueron ajenas a un aumento de quejas y requerimientos por parte de los usuarios el año pasado. Se volvió habitual que en redes sociales decenas de personas reporten inconformidades en contra de las entidades del sector, ya sea porque les cobraron de más o les hicieron débitos automáticos. La Superintendencia Financiera confirmó que el año pasado se recibieron cerca de 196.000 inconformidades, lo que representa un 122% más que en el 2019. Del total, 25,5% estuvieron asociadas a temas de la pandemia, es decir, por cobros, usos, periodos de gracia y demás medidas tomadas. De igual forma, un poco más de la mitad se resolvieron en favor del consumidor, lo que deja a más del 45% de triunfos por parte de los bancos y entidades del sector. Listo, profe, compañeros. Esa fue la exposición del desempleo por parte de Mónica Herrera y Jessica Pérez y mi persona. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, muchachos, excelente la exposición de Mónica, Jessica. Me ha gustado mucho porque, pues, puntualmente han visto una de las problemáticas que más y en este momento está afectando al pueblo colombiano. El tema de la pandemia, de una u otra manera, nos perjudicó. Además de eso, pues ya veníamos con dificultades para encontrar empleo. Y además de eso, excelente el análisis que hizo Wilson. Me gustó mucho ese análisis que hizo Wilson y Mónica y Jessica en relación a ese tema tan importante como es el del desempleo. Igualmente era muy bueno que hubieran hablado un poquito de esa economía informal. Hay muchas personas que han tenido que innovar y de pronto activar ejercicios de emprendimiento, ya que no han podido ubicarse en ese empleo, si se puede decir así, informal. Pero de resto me gustó mucho el trabajo y no sé, de pronto del grupo hay alguna pregunta para ellos. No, profe. Cierto que no hay ningún problema, si me están escuchando perfecto, entonces para que el grupo que sigue, entonces haga la exposición. ¿Quiénes son, profe? Nos repite otra vez porque no alcanzamos a escuchar ahora. Bueno, los de seguridad, la seguridad en Colombia, Jessy Alejandra y Julián David Guevara. Sí, señor, nosotros. Permítame un segundo, sí. Ya comparto. Bueno, perfecto. ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Sí, bueno, el tema que nos corresponde a nosotros es la seguridad en Colombia, presentado por Jessy Alejandra Ramírez Ladino y mi persona Julián David Guevara Loaiza. En la investigación que hicimos encontramos que en la sexta versión del Gran Foro en Colombia para el 2021, ¿para dónde va el país?,
Se reunieron los alcaldes Daniel Quintero, alcalde de Medellín, Jorge Iván Ospina de Cali, Jaime Pumarejo de Barranquilla y Juan Felipe Armán de Villavicencio. Estas son, digámoslo así, como las ciudades que reportaron más violencia en lo que va pues del año pasado y este año. Dice que ellos en esa sexta versión donde se reunieron dicen que muchas veces la percepción no refleja la realidad en lo que tiene que ver con la violencia. Pues ellos más que todo se basan en cifras, como lo informó pues el alcalde de Cali. Ellos dicen que en el 2020 ellos lograron una reducción en los homicidios y que fue el año menos violento en los últimos 30 años. Pero dentro de la investigación que hicimos, se pudo notar que para ellos en el mes de septiembre tuvieron 100 homicidios en ese mes, entonces es bastante alto y preocupante. Y pues también se nota pues todavía pues bastante inseguridad en la ciudad, riñas. Vamos a ver acá la otra. Dice que el reto de percepción de seguridad es grande porque los resultados no van de la mano con la percepción. En homicidios logramos una reducción del 38%, pero la percepción actual es diferente, señaló el alcalde Daniel Quintero. Como les mencionaba ahora, ellos dicen que la percepción no es realmente lo que no refleja la realidad, pero pues para nadie es un secreto que pues Colombia es un país muy violento y que no es sino verlo en redes sociales y pues así es bastante pues que la violencia ha aumentado. Nomás acá en la ciudad de Pereira hace poco veía yo que hay personas en motocicletas robando celulares, homicidios y cosas, entonces pues todavía sentimos que nos falta mucho para que nuestro país sea una nación muy segura. Dentro de la investigación también que se hacía, encontré algo que, digamos, si uno fuera una persona extranjera que quisiera venir a visitar Colombia, se mencionaban unos cuidados que la persona debería de tener, que era que pues si iba a retirar dinero que tenía que estar muy pendiente en el cajero, que nadie extraño se le acercara, que si iba a coger un taxi, pues que también se exponía bastante a que lo robaran, que le hicieran el paseo millonario, que hay ciertos departamentos en el país con fuerte presencia de guerrilla y que pues, tampoco puede ser bueno que los frecuentaran, y así sucesivamente. Entonces, realmente en el tema de seguridad sentimos que nos falta bastante y pues es triste a veces que esto se vea también reflejado en el exterior y pues muchas personas tengan de venir a nuestro país. Ahí ya continúa mi compañera Alejandra. Bueno, buenas noches para todos. Dice, los gobiernos locales... Bueno, los gobiernos locales se han enfocado en brindar la infraestructura, la tecnología y las armas para que la policía tenga mayor fuerza. Estos gobiernos locales se han enfocado en brindar la infraestructura, la tecnología y las armas para que la policía tenga mayor fuerza de inteligencia e investigación, pero a su vez piden fortalecer y reformar la justicia para combatir la impunidad, por ejemplo, en el robo de celulares, que es uno de los actos delictivos que más atormenta a la ciudad. Investigué yo, pues que en el 2020, desafortunadamente, se han reportado, pues en el hurto de dispositivos diarios, más de 3.160. O sea que al día reciben más de 99.000 denuncias de hurto de celulares. Pero pues eso sin contar las personas que no denuncian esto ante la policía, sino que van directamente a las empresas a bloquear los equipos. Y pues lastimosamente estos equipos, pues acá pues lo que hacen es como enviarlos al exterior, o sea, ellos como que tienen una especie de negocio y lo que hacen es como enviarlos a Argentina, Ecuador y Perú, pues que allá como que son más fáciles de vender que acá. Bueno, por esta razón dice que la percepción y la inseguridad ha aumentado en el país, pasando pues de un 34% del mes de noviembre del 2020 a un 40,5% en el mes de abril en el 2021. Pues siendo Bogotá, la zona caribe colombiana y la parte suroriental del país, las zonas en donde más se aumentó la percepción de seguridad en el territorio colombiano. Bueno, en esta dice, sin embargo, hay unos
flancos de inseguridad que superan la capacidad resolutiva de un alcalde. Son las drogas, la minería ilegal y las grandes bandas ilegales. Estos problemas estructurales necesitan soluciones regionales y nacionales y que la ayuda del gobierno se va a poder superar para erradicar la violencia que desencadena este tipo de acciones. Pues todos sabemos que una de las mayores problemáticas del país son los narcóticos, pues las drogas. Evidentemente, pues es por culpa pues, de algunos cultivos ilícitos en Colombia, pues que han talado pues millones de hectáreas en bosques pues de alta diversidad. Esto lo que hace es que en estas partes lo que más cultivan son la marihuana, pues la cocaína, la heroína, las anfetaminas, los alucinógenos, y pues lastimosamente esto afecta más que todo a la adolescencia. Esto se presenta más que todo en las edades de 12 a 17 años, y pues lastimosamente ya hay más de 33 drogas nuevas pues que ni siquiera conocemos. Estas son como unas de las que más se ven en el país. Bueno, dice, la migración de venezolanos y la impunidad. Otro de los desafíos que afronta el país en materia de seguridad es la migración venezolana. Señalaron la urgencia de trabajar más unidos en Migración Colombia para brindar ayuda a esta población. Pues todos sabemos que los venezolanos, pues la minoría pues, de esta parte es por falta de dinero, escasez de alimentos, falta de un lugar para dormir, la falta de transporte. Entonces esto hace que ellos como que agredan pues a nuestro país y pues nos veamos afectados pues todos en general. Pero pues es una pequeña parte, no son todos. Entonces, lastimosamente, pues una de las mayores causas que genera esta inseguridad son las fallas del sistema educativo, la mala política de seguridad, los malos elementos pues de la policía, la desigualdad económica, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de armas y drogas, la desintegración familiar y pues obviamente por la corrupción. Y pues eso sería todo, profe, y muchísimas gracias. Bueno, listo. Alejandra y Julián. Julián se dejó de presentar. Ahora sí, entonces ya terminaron. Sí, señor, ya. Ah, bueno, listo. Yo los estoy escuchando, tranquilos. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Lo que estaba hablando Alejandra Ramírez ahí ha sido una de las problemáticas más graves para algunos departamentos donde está haciendo presencia no solamente la insurgencia, sino también los grupos, esas bandas de narcotráfico. Entre esos departamentos pues está el Cauca. Ustedes se han dado cuenta de la situación tan increíble pues que se vive en el Cauca, donde ellos están protestando también, las mingas están protestando para que se respete la vida de todos los líderes de esa zona, pero ha sido una situación pues muy compleja, porque allí hacen presencia pues esos grupos de la delincuencia común y más los que sacan toda la droga por el Pacífico. Entonces está Cauca, está Nariño, Putumayo, una situación, y de pronto arriba a la parte norte de Antioquia, donde está el Clan del Golfo y donde la situación también pues ha estado muy complicada. Y como bien decían ustedes, Antioquia es el país, el departamento en el país que está liderando pues ese tema de la inseguridad en el país, que entonces en medio de la crisis también se nos ha convertido en una gran problemática. El grupo quiere, de pronto del grupo hay alguno que le quiera hacer alguna pregunta a Alejandra y al compañero, a Julián David Grajales. Bueno, entonces vamos muy bien, vamos a continuar con el otro grupo. Me voy a ir entonces con el otro grupo. Gracias, entonces, seguridad, eso. Y vamos a hablar del tema del contrabando. Angie Vanessa Díaz Vargas. Hola, profe, buenas noches.
Me permite, por favor, un momento, ya le comparto pantalla. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Profe, ¿me confirma si ahí ven la pantalla? Todavía no, tranquila que todavía no ha llegado. O el grupo ya lo está viendo. Tengo este internet tan lento. Bueno, trato yo de presentarle a ver si de pronto yo puedo. Profe, por favor, le agradezco mucho. Qué pena, compañeros, pero este internet todo el día está horrible. Bueno, no, pues no crea que solamente es el suyo. Mire que el mío también ha estado que salgo volado. Vamos a ver. Me confirman cuando lo estén viendo. Listo, ahí ya aparece, profe, gracias. Bueno, listo pues. Bueno, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Angie Vanessa Díaz Vargas. Me corresponde el tema del contrabando. Profe, ¿puede avanzar, por favor? Sí, señora, ya estoy aquí dándole orden a esto de que avance. Ahora sí, ¿ya la está viendo? Sí. Sí, gracias. Bueno, ¿qué es el Que está muy lento. Yo ya lo estoy viendo aquí. No, ahora sí, ya, hazle. ¿Qué es el contrabando? El contrabando es el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente, ¿sí? Es decir, el contrabando es como, no es como, es en realidad un delito por el cual se comercializan bienes que han ingresado al exterior de forma ilegal, ¿sí? Puede ser la venta de una mercancía que esté simplemente prohibida en el territorio. Entonces, la única forma de hacerla llegar al consumidor será pues a través del contrabando. Profe, avanza, por favor. Sí, señora. ¿Cuáles son las mercancías más asociadas al contrabando? Son las armas, licores. Ahí está la otra. Gracias. Las mercancías más asociadas al contrabando son las armas, licores y las drogas ilegales, ¿sí? Sin embargo, es de simple pues hecho aclarar que el ingreso a un país siguiendo como un orden por el cual se tendrá que pagar un impuesto, ¿sí? Muchas veces vemos pues como uno de los puntos más a donde se ve el contrabando es como el puerto de Buenaventura, a donde no solamente llegan licores, sino que llega mucha mercancía de la China, como tenis,
llegan pues los licores, también se llegan perfumes de contrabandos desde Panamá y muchas pues cosas más que podemos encontrarlas, que pues vemos muchas veces en las noticias. Ay, la policía incautó tantos, X cantidad de mercancía en el puerto de Buenaventura que venía de contrabando, que está pues ingresando al país sin pagar impuestos a la aduana. ¿Sí? Hay dos tipos de contrabandos, que es el contrabando abierto y el contrabando técnico. El contrabando abierto, ¿qué es? Cuando se va del control de las aduanas buscando, por ejemplo, una ruta alternativa que permita pasar de un país a otro sin mayor restricción. Y el contrabando técnico, en este caso no se evade, sino que pasa con el control formal, sin embargo, mediante el engaño se logra ingresar la mercancía sin respetar las disposiciones de la ley. Puede ser que el producto contrabandeado sea guardado, por ejemplo, en el bolsillo oculto de una maleta. De esa manera, la autoridad no logra registrarlo. Es un pequeño ejemplo. ¿Cuánto deja de percibir la nación por el concepto de impuestos por el ingreso de mercancía ilegal? Es claro precisar que no es posible establecer el valor exacto de las mercancías que ingresan al país de forma ilegal, y en razón a esto no es posible dar un valor de lo que deja de percibir la nación por conceptos de impuestos, aranceles e IVA por el ingreso de mercancía de forma ilegal. Se dejó de percibir por este flagelo aproximadamente 4 billones por los aproximados 5.000 millones de dólares por mercancías que ingresaron al país de forma no legal. En el año 2019 aproximadamente 4.4 billones, teniendo en cuenta de un aumento regular de 11%, siendo el contrabando técnico el que más afecta a las finanzas estatales. Es preciso aclarar que se debe de mejorar el proceso de operaciones aduaneras, mejorar los controles en busca de minimizar este mal. Contrabando y su sanción. Otro punto para tomar en cuenta es que el contrabando puede corresponder a una infracción o delito tributario por generar pérdidas al tesoro público. Esto cuando se impide el cobro de impuestos. Las sanciones pueden ser desde una multa hasta la cárcel, ¿sí? En sí, en resumen, lo que es el contrabando en Colombia y la afectación de las operaciones de comercio exterior son un delito que no solo afecta a la economía del país, ¿sí?, sino que afecta a muchos sectores. Se analizaron los tipos de contrabando y sus detalles como actuación ilegal. Esto únicamente no representa una evasión fiscal, también es utilizado como una vía para el lavado de activos. El contrabando rodea delitos como la subfacturación y falseamiento de procedencia, lo que afecta directamente el comercio. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. ¿De pronto tienen alguna pregunta? Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir. Vanessa, no, muy bien el trabajo. Este es uno de los flagelos, si se puede decir así, que más atentan contra la economía del país. Anteriormente, el control de las aduanas en el país lo tenía la Policía Nacional y fue retirado de ellos. Hoy hace acompañamiento porque la DIAN, que es la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, ya le colocaron eso. Entonces no solamente se encarga de manejar toda la parte fiscal del país, sino también de hacer control del contrabando. Pero el contrabando pues ha sido un flagelo muy grande porque todavía, a pesar de que, y bien lo decías tú en el trabajo que realizó y en la exposición que realizó, son millones de pesos los que entran, de dólares los que entran anualmente, y que pues el Estado no tiene control sobre ellos y pues se deja de invertir, de que el Estado tenga unos impuestos allí para invertir en el tema de la educación, en el tema del desplazamiento, en el tema, en todo lo que tiene que ver con el orden social.
Entonces, Vanessa, muchas gracias, muy bien. El grupo, ¿alguna pregunta del grupo para Vanessa? Hoy están muy calladitos, hoy están juiciosos. Bueno, entonces, por ahí dicen que no, vamos a ver aquí qué me han escrito, chatear con todos, a ver qué dice por aquí. Por ahora, aún no, bueno, listo. No hay ninguna pregunta. Entonces, muchas gracias. Me voy a ir entonces con, a ver, me queda el lavado de activos. Vamos a ese tema que es muy importante. El lavado de activos de Sebastián Laverde. Sebastián, para que comiences a hacer tu presentación. Muchas gracias, Vanessa. Listo, profe, ¿usted podría hacer el favor de presentarme las diapositivas? Ah, claro, con mucho gusto, ni porque estuviéramos bravos, hermano. Aquí va la presentación de las diapositivas. Sebastián Laverde, listo, ahí debe estar cargando. Listo, buenas noches. Pues el tema que me tocó fue el lado de activos. Puede seguir, profe. Sí, listo, aquí ya seguí. Está lento, pero aquí vamos. Ahí está. Bueno, ¿qué son? A mí El ya lado de me activos. cargó, ya le va a cargar a usted. Listo, profe. El lado de activos es el proceso mediante Eso. el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia legal a los recursos generados de sus actividades ilícitas. Entonces, son actividades como el tráfico de drogas, venta de órganos. Entonces, lo que hacen con esto es que todo el dinero que ellos reciben sea legal. Puede seguir, profe. Bueno, ¿cuáles son sus métodos? Compra loterías o premios ficticios. En este caso, lo que Ya hacen ellos es seguí. buscar la persona que se ganó la lotería y ofrecerles una cantidad de dinero Algo, mayor ahí a la está. que ellos se ganaron solo por el tiquete. Otras por transferencias, exportaciones ficticias de bienes. En este caso, lo que hacen es hacer parecer que venden una casa o venden un producto, pero en realidad no llevan a cabo el proceso, sino que solo lo hacen como por papel. Fondos ilícitos, exportaciones ficticias de servicios, infiltración en organizaciones, inversión extranjera ficticia y sustitución de deuda externa. Puede seguir, profe. Sí, ya. Bueno, ¿quién investiga y Esperando regula que cargue. Ya, ahí está. La unidad de información de análisis financiero? Es la entidad del Estado encargada de centralizar y sistematizar y analizar los datos relacionados con las operaciones del lado de activos. Es decir, ellos cogen en una base de datos que ellos tienen donde todos los empresarios mandan como lo que está efectuando y ahí llevan un registro, un orden para medir qué tanta cantidad de dinero está entrando. Puede seguir, profe. Bueno, las condenas promedio por lado de activos, según el artículo 323 del Código Penal, es entre 6 y 15 años de prisión. Esto pues es un aproximado porque también se tiene que tener en cuenta lo que viene detrás de la investigación, o sea, de dónde viene ese dinero. Aparte de eso, pagan una multa de más de 100 salarios mínimos. Puede seguir, profe. Ya, ahí está. Listo. ¿Cómo prevenir el lavado de activos? Nunca prestar el nombre, firmas o documentos de la cuenta bancaria, porque pues ellos les pueden cocinar dinero ahí y sin saber. No permitir que usen su empresa para que laven activos. Muchas veces ellos buscan empresas que estén al borde de la quiebra y le dicen que ellos le dan el dinero, pero con tal de que se lo dejen tener ahí. Desconfiar de quien te propone negocios fáciles y cerciorarse de la procedencia del dinero y de los bienes con los que vas a negociar. Y listo, profe.
Bueno, muy bien. Voy a dejar aquí de compartir. Perfecto. Entonces, este es otro tema que junto con el contrabando ha sido uno de los flagelos más grandes donde muchas personas buenas del país lastimosamente han ido a parar a la cárcel porque muchas veces no tenían como conciencia con quién estaba realizando, y bien lo decía Sebastián ahora cuando decía de que personas de una manera ingenua resultaban prestando la cuenta o recibiendo giros del exterior donde se estaban haciendo entonces temas de lavado de activos. O por ejemplo también a muchas personas les ofrecían que compraran una casa sin tener los recursos y pues claro, hacen un recorrido a través de las oficinas de registro y catastro para aquellas personas que han tenido un incremento dentro de su capital dudoso durante el año. Entonces le miran cuentas, miran su labor, en qué trabaja y todo, y la gente es muy ingenua y se había prestado para eso. Y entonces ha sido uno de los temas también junto con el contrabando dentro de esa problemática social del país, porque ustedes saben que en medio de esa desigualdad, la gente de pronto desesperada por encontrar alguna fuente de ingresos, de manera ingenua caían en esos tentáculos de más que todo del narcotráfico. Personas de la ciudad, por ejemplo en Pereira, de pronto en algún momento habían comprado un local comercial y no sabían que la persona que tenía el local comercial en Bogotá era una persona que estaba siendo buscada por Interpol. Compró el local comercial y resulta que le intervinieron todas sus cuentas porque se dieron cuenta de que él estaba negociando con el narcotráfico y resulta que él no sabía. Entonces son situaciones que a veces se le salen no solamente a la gente buena, sino a los empresarios del país, y se ha convertido en uno de los flagelos grandes ese lavado de activos, porque también personas de una manera, si se puede decir, muy ingenua, llegaban a esa situación. Bueno, muy bien, entonces me voy para el otro tema. Voy aquí a lo del lavado de activos. Voy a dejar hay un tema que ya pues nos expusieron, pero entonces ahora lo voy a manejar y vamos, propuestas para tener un mejor país, que es de Kimberly Calderón y Silvia Fuenmayor. Listo, Silvia y Kimberly, ¿están listas? Hola, profe, buenas noches. ¿Será que usted nos puede ayudar a presentar? Claro, con mucho gusto, ni porque estuviéramos bravos. Aquí ya estoy aquí tratando de. Perfecto, ahí está el compartir. Me confirman cuando ya lo estén viendo. Kimberly Silvia Fuenmayor, muy bien. Ahí ya cargó, ¿cierto? Sí, señora, ahí está, bien pueda. Bueno, profe, buenas noches compañeros. Entonces el tema que nos tocó a nosotros son propuestas ¿Pueden para comenzar? tener un mejor país. Hola. Es de mi compañera Silvia Fuenmayor y de mi persona, Kimberly Calderón. Profe, ¿nos puede pasar, por favor? Entonces los temas ya ahí son... le avancé a la primera, vamos a ver que llegue allá. Los temas son educación, investigación, congreso, economía, corrupción y salud. Ya. Siguiente, porfa. Los temas, listo. Educación, ahí está el que sigue. Bueno, el primer tema entonces es educación. Dice, invertir más en la educación, construir buenas escuelas, tener buenos maestros en todos los establecimientos, que la educación sea gratuita, tanto como primaria, secundaria y universitaria. Así podríamos sacar adelante a muchos niños que no tienen la posibilidad de una educación digna. Entonces, profe, pues acá, en base a eso, es como los niños de bajos recursos en este momento no cuentan con los recursos para estudiar y empiezan a trabajar desde tempranas edades, entonces estamos perdiendo talentos y
Y profe, se supone que la juventud y los niños de hoy en día son los que van a ayudar a que el país cambie. Y pues si no hay buenas inversiones y no hay buenas oportunidades para ellos, esto se hace mucho más difícil, porque se supone que nosotros somos el futuro del país, los jóvenes, y entonces ahí es como si invertir más en la educación. ¿Me puede pasar, porfa, la siguiente? Bueno, muy bien. Bueno, la Sí, siguiente ya es, la pasé. Está sí, cargando allá. la siguiente es la investigación. Fortalecer los institutos y centros de investigación como lo son las universidades. Ahí La Universidad UTP, una de las mejores universidades que tiene el campo de investigación. Una buena inversión del país podría convertirla en un gran proyecto nacional e internacional. Pues ahí hablamos como de los equipos de trabajo con los que se preparan los estudiantes, profe. Entonces, hablamos de invertir en la tecnología, en los establecimientos y lo que utilizan, que tengan todas las herramientas para ejercer bien sus carreras, y así pues obviamente podríamos tener profesionales sí, con mayor calidad de trabajo y de funcionamiento, pues más eficientes, como por así decirlo. Esa es la segunda. Y me puede pasar, porfa, la otra diapositiva, profe. sí, muy bien. Bueno, aquí continuamos con una frase que dice: construir un mejor yo es el primer paso para construir un mejor país. ¿Me puede pasar la próxima diapositiva, por favor? Sí, ya. Y bueno, aquí el último que tenemos es reorganizar el Congreso. Bueno, el último de mi tema, ¿sí? Entonces dice, tenemos en claro que Colombia es uno de los países con el Congreso más grande y que invierte mayor dinero en pagos para ellos. En el año 2020 estaba compuesto por 108 senadores, comparado con países desarrollados, los cuales tienen un número muy bajo con el salario y no con el salario tan elevado. Actualmente un congresista en Colombia se está ganando 34.417.000 pesos. Si se realizara una reorganización en el valor de los salarios, lo que sobraría se podría invertir en cosas con más necesidad para el país, como lo son el estudio, la pobreza, las zonas vulnerables, etcétera. Pues, profe, no es un secreto que aquí los congresistas ganan mucho dinero. Yo, por ejemplo, pues encontré una investigación y quisiera compartirla. Es sobre un artículo que vi y dice que por ejemplo, Estados Unidos, que es un país desarrollado, hay solamente 9 magistrados y la población allá es de 320 millones de personas Sí, y el tamaño económico es de 18.558 trillones de dólares. A lo contrario de Colombia, que es un país subdesarrollado, la Corte Suprema está constituida por 23 magistrados, que es prácticamente más del doble de lo sí, de Estados Unidos. Y a diferencia son solamente 49 millones de personas y con un tamaño económico de 306 billones de dólares. Entonces, profe, pues ahí vemos una gran diferencia, y sin contar de que Estados Unidos es prácticamente potencia mundial, es potencia mundial. Entonces pues hablamos es como de ese tema de que deberíamos reorganizar el Congreso, porque hay sí, mucho dinero que se está perdiendo y se puede utilizar en cosas más importantes para el país, como hablamos ahí de las zonas del estudio, de la educación y ese tipo de cosas. Entonces, eso es también otro tema pendiente, y ya le voy a dejar la exposición a mi compañerita Silvia. Muchas gracias. bueno, muy bien, gracias a ti, Bueno, Tatiana. profe, buenas noches. Buenas noches. Continuamos con el tema de la economía y tener una economía próspera. El país necesita una economía que genere servicios y productos con alto valor,
Se necesita una visión de ganadores que genere confianza en las empresas y los emprendedores, que el país apoya a las pequeñas y medianas empresas que son las que ayudan a mitigar el desempleo y con ello pues la pobreza. Vemos pues actualmente que apoyo Sí, pues a las empresas o a los emprendedores es muy pocos. A veces pues el SENA ha apoyado a las pequeñas empresas o a los emprendedores pues que brindan un buen proyecto, pero pues para poder aplicar a estos como apoyos del SENA pues es un poco complejo, pero entonces en este caso tocamos eso, que si el país aportara más a las pequeñas empresas, entonces eso mitigaría el desempleo. Hay personas que de pronto no alcanzan a montar una empresa por la falta de recursos. Entonces, si hay como un programa que ayude pues a estas pequeñas empresas o a los emprendedores, pues aportaríamos muchísimo al país. Seguimos con la muy bien. corrupción. Conformar un programa que pueda mitigar la corrupción. Tenemos claro que la corrupción corroe la democracia y debilita la confianza del país hacia el gobierno, incrementa desigualdades y esto lleva a que más gente tenga comportamientos poco honestos y se agrande más la corrupción en el país. Debemos liderar las reformas que hagan que las instituciones limiten o hasta eliminen el riesgo de sufrir de corrupción, generando confianza entre la gente y promoviendo comportamientos de honestidad, comportamientos cívicos. El dinero que se maneja en Colombia es enorme y asimismo es enorme el flujo de personas que se enriquecen a causa de la corrupción. Pues vemos en Colombia que la corrupción incrementa más y más y más. Y eso se ve no solamente como en el gobierno pues, en el Congreso, ¿no? Sino hasta en una pequeña empresa se puede notar la corrupción o en el campo pues, de la policía, cuando un jefe gana muchísimo más dinero y de pronto no aporta a sus empleados de manera correcta. Entonces normalmente la gente ve dinero o ve dinero fácil, entonces se va más que todo por ese camino. Y pues si hiciéramos un programa que manejara o mitigara ese tema de la corrupción, Colombia sería uno de los países más ricos porque tiene cómo salir adelante. Es uno de los países que tiene muchísimo para salir adelante, pero por el tema de la corrupción entonces nos estamos quedando abajo, con muchos problemas pues en el país. Sí, Seguimos en este caso con la muy salud. bien. La salud en Colombia es deplorable y cada día va para abajo. El país debería empezar invirtiendo en medicamentos de calidad, en infraestructura óptima para poder llevar a cabo una clínica y un hospital. Brindarle salud a todo el pueblo, tanto a los que pueden pagar una salud garantizada y de calidad como a los que no pueden hacerlo. Que todos puedan acceder a los programas del gobierno, que personas de alta pobreza, como por ejemplo un habitante en la calle, pueda ser atendido en cualquier establecimiento de salud sin que lo saquen por no cobrar con el dinero suficiente para ser atendido. Pues normalmente se ve que, como lo decimos ahí, un habitante de calle, Bueno, para que una persona, para que una clínica o un hospital lo atienda, tiene que hacer muchas vueltas o a veces no lo atienden porque no tiene de pronto CISBEN, no tiene ninguna salud. Y o sea, me parece muy triste que una persona, porque es una persona que necesita ayuda, no la atiendan, ¿cierto? O hasta personas que son tan enfermas, porque conozco un caso de un familiar, de una amiga, sufre de cáncer y o sea, está súper mal y para que le den medicamentos toca rogar. Entonces yo siempre como que sale la frase de que lo atienden a uno cuando uno ya se va a morir, ¿cierto? Entonces, si la salud fuera como más óptima para todo el mundo, no solamente para la gente rica que puede pagar una salud pues garantizada, que normalmente pues una persona que tiene dinero va y la atiende inmediatamente. Pero normalmente como unas personas promedio como nosotros, saca una cita y todo, uno tiene que rogar para que le den medicamentos o una cita se la dan como faltan 2 meses. Entonces es eso, que la salud sea como igual para todos. Y ya, profe, esa sería como la bueno, exposición. Muchísimas gracias. bueno. Voy a dejar entonces aquí de compartir. No, es muy interesante lo que acaban de hablar Silvia y la compañera en relación pues a ese tema tan importante como es el de
qué es lo que queremos como mejor país. Y todo eso que ustedes han hablado es lo que buscan las marchas, esas marchas que inicialmente pues creíamos que iban a ser muy pacíficas, pero pues que lastimosamente fueron, no sabemos por quién, infiltradas, pero eso es lo que quiere la nueva Colombia. Ustedes, los jóvenes, lo que están buscando es eso que Silvia y su compañera acaban en este momento de explicar, eliminar ese Congreso que es muy grande. Ustedes hablan de 108, pero son más, son 268 porque es más la Cámara de Representantes. Esos son los senadores y fuera de eso la Cámara de Representantes. Entonces es mucha gente para estarse ganando tanta plata. Es más, una de las proposiciones que hicieron era bajar el Congreso y ahí se ahorran también unos billones de pesos mensuales, reduciendo, porque además de los 34 millones les pagan transporte, hoteles, los viáticos, es que para la comida, el teléfono celular y fuera de eso, lo de las escoltas, y eso se sube a casi 100 millones de pesos mensuales. Entonces, imaginen una sinvergüenzada. Además de eso, lo primero, maravilloso, invertir en educación. La salida de un país que está en proceso de desarrollo es esa salud y esa educación, y esa educación para ustedes los jóvenes debería de ser gratuita. Además de eso, pues el tema de la salud, que lo abordaron muy bien, y el tema de la corrupción. ¿Alguna pregunta para los integrantes del grupo? Ninguna. Bueno, entonces yo me voy a ir a un tema que Kevin Castaño ya nos expuso, pero que Jefferson Ciagama pues también elaboró, entonces quiero pues compartirlo. Jefferson, ¿está listo para yo compartírselo aquí? Jefferson, ¿está por ahí o no? ¿O se me fue? Profe, si algo arrancamos nosotros con la corrupción mientras Jefferson se acomoda. Sandra López, Johan y Natal. Entonces, ¿por qué tú me lo mandaste cuándo? Profe, no, los otros ya se lo enviamos, pero lo podemos compartir. Ah, bueno, compártalo pues entonces, Sandrita, bien pueda. Bueno, gracias, profe. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. El tema que nos corresponde a nosotros es la corrupción política en nuestro país, en Colombia, y está a cargo de mi compañera Natalia Grajales, Sandra López y mi persona Joan Martínez. Les vamos a exponer sobre este tema, el cual es muy importante, y bueno, voy a invitar a mi compañera Sandra López para que ella inicie con el tema. Bueno, buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. Sí, la idea es hablarles un poquitico como de la corrupción. Este es un tema pues como muy arduo y pues que abarca muchas cosas, pero arranquemos pues como diciendo como en qué consiste o qué es cierto. Pues consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Este se puede clasificar en corrupción a gran escala, a menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca también. Hay diferentes formas de corrupción. Estas varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el patrocinio, además de los sobornos, pues que eso se ve a día, el tráfico de las influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, es decir, el tema de invertir ilícitamente. Muy bien. Los caudales públicos, ¿cierto? En distintos a los que sean pues como destinados. La prevaricación, que también quiere decir la falta, la falta consciente a los deberes de un cargo, que eso también lo vemos nosotros a cada momento, al tomar una decisión o al dictar una resolución injusta. Esto lo hacen a veces con plena conciencia de esa injusticia y pues no les importa, ¿cierto? El caciquismo, pues que también lo vemos a diario, cuando se habla de la influencia o el dominio
excesivo de ese cacique o de esa persona que por tener algún poder, o sea político, social en la comunidad, pues se aprovecha de este. Con la corrupción de compra de votos, con la falsedad en resultados electorales, el compadrazgo, la coacción y pues muchos otros, ¿cierto? Según algunos estudios de organismos nacionales e internacionales, también se evidencia altos niveles de corrupción en el país. A pesar de que se adoptan pues diferentes mecanismos legales, o se han adoptado algunos mecanismos legales, por eso se busca como delimitar esas raíces, o sea, de dónde provienen la corrupción en Colombia. La legalización nacional y su falta de eficiencia frente a este tema, pues es grandísimo. Las entidades nacionales con mayor corrupción y las posibles soluciones, pues que de pronto se puedan tener para erradicar esto. Debido a todo eso se concluyó que por la necesidad de adoptar medidas coercitivas, es decir, las medidas mediante la fuerza militar y policial, lo que estamos viendo más o menos en esta época con todo lo que vimos en las marchas y pues con lo que se intentó hacer por parte del gobierno como para evitar este tipo de marchas y todo esto. También desarrollar una cultura desde la educación, creo que es como lo más importante y como la parte más viable. Esto para formar un ciudadano cumplidor de la ley y pues que sea siempre en beneficio o que esté en beneficio de su comunidad. En el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, se sumaron esos diálogos con el ELN, ¿cierto? El país intentó terminar con la violencia, me imagino que ahí podemos ver pues con el tema de la paz, nosotros siempre hemos querido como terminar con eso, pues, es un tema muy complicado. Este ha sido como una de las causas más importantes que impide el desarrollo social y económico del país. Esto ha sido más o menos durante los últimos 60 años, según pues los estudios que se han hecho. ¿Qué se debe hacer? Se debe como buscar desde una mirada crítica y haciendo un uso de los métodos que se tienen como el descriptivo, el explicativo, todos los diferentes fenómenos y los delitos que de una u otra forma se relacionan pues con el tema de la corrupción, ¿cierto? Y que el cual establece como punto esencial o principal de esta situación es el atraso social y político de la sociedad colombiana, en lo que estamos hoy día. Primero que todo se debe hablar como sobre los elementos relacionados, estos los cuales ayudarán a una mayor comprensión del tema. Se deben mirar también las posibles soluciones teniendo en cuenta el Estatuto Anticorrupción, si ustedes sepan, se hizo de la ley 1474 del 2011. Se habla de que se ha desarrollado supuestamente como la herramienta más importante contra la corrupción, pero pues al mismo tiempo ha sido como insuficiente, pienso yo. El factor que más debilita las instituciones de un Estado democrático es la corrupción, eso es lo que más nos debilita. Y en todas las organizaciones se puede decir, ¿cierto? Lo que pasa es que se ve mucho más en las organizaciones públicas, que es donde podemos evidenciar con mayor claridad este tema y pues yo pienso como que cada uno de nosotros pues ya lo tenemos como en mente a quién nos queremos referir. Entonces esta es como la entrada del tema. Ya les va a hablar mi compañera Natalia con las causas de la corrupción. Muchas gracias, Nata, puedes seguir. Sí. Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas de la corrupción. Entre ellas está la impunidad, la narcocorrupción y el clientelismo, que es una de las más comunes de las instituciones públicas y privadas. Bueno, la impunidad significa sin castigo, que es el rechazo social que se puede presentar como un tipo de reproche que imponga el colectivo hacia un individuo. Además del castigo social, existen instituciones de carácter legal que generan y aplican leyes que buscan construir un mínimo de ética en la conducta del individuo. Pero al mismo tiempo
estas se desprenden de la moral social presente. Por tanto, una sociedad con una baja expectativa moral tendrá por definición leyes pobres o no severas en relación con el comportamiento de los individuos que la conforman. La imposición de penas proporcionales a la gravedad de los hechos, las sanciones y penas que impongan los tribunales deberán y no deben de ser arbitrarias ni desproporcionadas frente a la gravedad del delito. Imponer penas muy bajas o irrisorias o eximir de la responsabilidad quien la tiene. Eso es como cuando queda pues como impune, cuando no se aplican las leyes bien. Claro pues, profe, que esto normalmente aplica para las personas que tienen, por decirlo así, plata, pues porque tienen como pagar a los abogados y todo eso. Bueno, la narcocorrupción, el narcotráfico es uno de los pilares que más ha influenciado para una sociedad corrupta, implementando la noción del dinero fácil en prejuicio de los intereses de la comunidad. El clientelismo, dentro de las nociones que podemos enmarcar en el ámbito de la hegemonía política institucional, encontramos la variable del clientelismo, el cual se puede definir abiertamente por los favores burocráticos en la ejecución de los trámites y procesos que conlleva la actividad estatal, beneficiando con favores a terceros con detrimento de la legalidad. Esto es lo que llamamos, profe, la mermelada, se podría decir así, los favores políticos, que las personas que apoyan pues las campañas y resultan con trabajos súper buenos, pero pues hay que ver cuando se termine como por decir un alcalde que le da trabajo a una persona y ya cuando se le acaba pues ¿cómo se dice eso? Pues sí, cuando ya cumple su tiempo de alcaldía ya todos salen como a volar y vuelven la misma cosa y siempre es lo mismo y que vuelve y se repite. Bueno, un conflicto de intereses, un fenómeno que es el controlado para evitar la corrupción. En el conflicto de intereses se aseguran que los empleados públicos no pueden ser juez ni parte sobre las decisiones que toman y confirman, que de ninguna manera el resultado derivado de dicha decisión van a favorecer al funcionario directa o indirectamente, ni a personas cercanas a él. La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia. El libre mercado destruye el normal funcionamiento del sistema. Bueno, para esto las instituciones deben crear barreras para que los tomadores de decisiones y posibles beneficiarios no puedan ponerse de acuerdo a amañar las decisiones en beneficios de unos pocos. Esto afecta negativamente al bien común y aquí entra la necesidad de robustecer los ojos de la Procuraduría General de la República y todas sus dependencias a la hora de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que se presenten en virtud de este fenómeno de corrupción. Para evitar que se siga expandiendo este cáncer, que tarde o temprano tiende a contagiar a funcionarios estatales para que se unan a una mala práctica en virtud de la falta de control y poca vigilancia, en la práctica pueden cometer algunas dependencias encargadas de vigilar a estos actores. Profe, yo leí algo sobre una ley pues anticorrupción, incluso en un caso que hubo sobre ese funcionario, pero es que no recuerdo el nombre, que lo cogieron, que era un ministro, bueno, no sé, un funcionario pues de la presidencia que estaba involucrado en casos de corrupción, pero se supone que él era el que estaba en contra de eso. No sé si de pronto usted lo haya escuchado. Es que en ese momento no recuerdo bien el nombre. No sé. Profe, ¿están escuchando? Sí, pero ¿qué es lo que quieres decir, Vicky? Es sobre un caso que hubo hace poquito, no sé, creo que fue como el caso Molano, me parece que fue, que era que él hacía parte de
de esto sobre la anticorrupción, que trataba sobre los temas de la anticorrupción y lo cogieron por corrupción. Además, sí. Entonces, pues, eso ahí como que no se sabe ni en qué confiar. Todos untados de todo. Exacto. Bueno, y ya eso fue todo. Entonces voy a continuar mi compañero. Bueno, perfecto. ¿El profe nos escucha por ahí o será que no nos está escuchando el profe? Profe, ¿nos está escuchando? Yo lo estoy escuchando, Johan. Listo, profe. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos Bien a continuar. pueda, Muchachos. hágale, siga, Johan. Yo les voy a hablar de las consecuencias de todo lo que le han hablado mis compañeras, de las consecuencias de esta corrupción política, las consecuencias que han traído hasta el día de hoy, que han sido muchas, pero pues por causa del tiempo, mi compañera lo decía, es un tema muy amplio. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Johan, nosotros sí. El profe también Perfecto. dijo que te escuchaba. Ok. Bueno, por el tema del tiempo, voy a resumir un poco las consecuencias que hay allí de esta corrupción política en nuestro país. Y en esta parte de la investigación que hicimos queremos demostrar cómo la corrupción es el principal enemigo de la democracia, afectando en gran medida la confianza de los colombianos y de las personas, además de dañar el orden social, permitiendo la entrada legítima a regímenes no democráticos e impidiendo el progreso de nuestra nación. Como primer consecuencia allí tenemos la pérdida de confianza en la democracia, un punto muy importante que estamos viendo reflejado y lo estamos viendo más que nunca, ya no sabemos en quién confiar, no podemos confiar ni en nuestro presidente o en esas personas que están al mando. Entonces esta pérdida de confianza se está viendo afectada y la percepción de corrupción que tienen las naciones sobre sus mandatarios es un factor primordial para medir cómo está funcionando la democracia de este dicho país. Por ejemplo, si en un país democrático, donde son muy constantes en los medios de comunicación los casos de corrupción en el Estado, las personas que pertenecen a ese Estado se sentirán decepcionadas del trabajo de sus instituciones, generando cada vez más problemas graves entre la interacción de los individuos y el Estado, que es lo que vemos en nuestro país tristemente. En virtud de esto, se observó respecto al cometimiento de actos de corrupción por parte de funcionarios del Estado, repercusiones en el descontento generalizado de la sociedad. Es así que cuando la democracia y sus instituciones son dañadas, por lo general se pierde la primacía del bien común. Y es muy común que en los lugares donde el poder es amasado por pocos y el bienestar general no es la prioridad, son países que no le apuestan al desarrollo económico y por el contrario, es mucho más probable que a mediano plazo pasen entre un círculo de pobreza y pierdan el avance, que es lo que estamos viendo tristemente en nuestro país en este momento. Ese estancamiento para cada tipo de personas. Bueno, les quiero hablar de otra consecuencia aquí, que también es muy importante y es la debilidad estatal. La corrupción genera directamente el debilitamiento de la democracia y de sus instituciones. El problema se manifiesta cuando las instituciones, por culpa de un sistema legislativo o por el debilitamiento de los mecanismos de control, no es capaz de hacer cumplir la ley, creando con esto un círculo vicioso, en donde la legislación débil genera corrupción y esta a su vez debilita la institucionalidad del Estado. Dice aquí que en Colombia las normas y las instituciones incluidas, las que regulan los comportamientos de los individuos, como lo son la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, siguen siendo muy débiles. Es complejo en un escenario egoísta donde alguien quiere sacar ventaja, se roban los recursos públicos y fuera de eso no hay quien lo castigue. Es un círculo vicioso perverso en el cual estamos cayendo. Otra consecuencia que tenemos allí es el aumento de la delincuencia. Otro de los males que puede generar la debilidad estatal es el aumento de la delincuencia, ya que al ser débiles las instituciones, estas no tienen la fuerza suficiente para los que cometen los delitos, se sometan a la justicia y paguen pena acorde con el delito, aumentando el nivel de impunidad que lo hablaba mi compañera Natalia ahora en la sociedad. Y el Estado falla en castigar las actividades delictivas, siendo la delincuencia
el principal factor en los índices para determinar si un Estado es fallido. El Estado tiene el deber de evitar la delincuencia. Estamos viendo esto reflejado, creo que hoy más que nunca, profe y compañeros de nuestro país, cómo a causa de la corrupción, de lo que estamos viviendo, ha aumentado la delincuencia de una manera exagerada, muchachos. Entonces, esta es una de las consecuencias más graves de la corrupción en nuestro país. También hay delitos asociados a esta corrupción. De manera resumida, se dirá que los delitos que se enmarcan a la hora de analizar el tema relacionado con la corrupción y dentro del marco de la Ley 599 del año 2000, se pueden encontrar conductas punibles: cohecho, concierto para delinquir, concusión, prevaricato y peculado, que lo explicaba mi compañera Sandra ahora. Entonces, bueno, muchachos, para culminar este tema, vemos las grandes consecuencias que tiene la corrupción en nuestro país, a lo que nos está llevando a muertes, a problemas grandes, a problemas no solo económicos, sino también en lo social. Entonces, estas son algunas de las consecuencias de esa corrupción política que estamos viendo en nuestro país. Muchas gracias, profe y compañeros, por el espacio, y bueno, con esto concluimos el tema. Muy bien, Johan y Sandra y compañera, muy bueno. Excelente esa exposición sobre la corrupción, otro de los flagelos grandes que junto con el lavado de activos y el contrabando, pues han hecho un gran daño, no solamente a la economía del país, sino en la parte social. Entonces, excelente, me gustó mucho los trabajos de hoy. Si Agama está por ahí, yo ya lo he llamado, pero no sé. Entonces dejemos para dentro de 8 días para que demos hoy por terminado nuestro encuentro tutorial, y recuerden que dentro de 8 días miraremos esa última sustentación que falta, por ahí los que faltan, y haremos el examen final. Entonces, muchachos, no queda más que darles un saludo muy especial en nombre de Uniremington. Mil gracias por haber estado hoy aquí en nuestro encuentro tutorial. Un abrazo y un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal, ¿lo yo? Un abrazo. Gracias. Hasta luego, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. Bueno, Chao, profe, gracias. Bueno, un abrazo, que estén bien.